Hola, bienvenidos a mi canal Samadhi Angelical. Es un gusto que estés aquí de nuevo en uno de los podcasts de aquí de Mafer Ponce, tu servidora, aquí en el canal de Samadhi. Es siempre grato recibirte de nuevo para tu mayor y tu más alto bien. Que todo lo que escuches aquí, todo lo que aprendas sea pues para darte luz, darte guía y sobre todo evoluciones en conciencia. El día de hoy vamos a hablar un tema respecto a cómo fue a mí, Maffer, mi despertar de conciencia espiritual, cómo llegué a todo este recorrido, a toda esta esencia en la que el día de hoy me encuentro vibrando. Y también me gustaría que, así como vamos incorporándonos en el diálogo aquí en este podcast, me vayas compartiendo aquí en los comentarios también, nos compartas cómo fue tu despertar espiritual, qué empezaste a ver, cómo lo experimentaste tú, por medio de qué fue. Y aquí en los comentarios yo los voy a estar leyendo a todos y también todos también les ayudarías mucho a las personas que todavía no saben de ese proceso, que todavía siguen dormidas o están en ese proceso de despertar, poder leer estos comentarios para que en pro ayuda también darles un poco de luz y guía. Bueno, en primera, ¿qué es el despertar espiritual? ¿Por qué tanto lo mencionan? Y la palabra importante del despertar espiritual es el crecimiento interno que vas a empezar a experimentar por medio de situaciones de comprensión, por medio de concepto más hacia allá del dinero, de la fama, de cosas materiales que quieres alcanzar, realizar. Es algo como se le llama nirvana, como la iluminación, la bienaventuranza o el despertar de llamado, divinidad, alma, despierta, tú llegas incorporado a la energía y tu propósito, tu objetivo es este. Bueno, ¿qué quiere decir esto en pocas palabras? Es como que cada humano, cada alma, evidentemente es como dar un paso atrás, echarse un clavado a sí mismo para conectarse a todo lo que hay dentro de él, a su sentido, a su conocimiento y sobre todo para poder elevarse en un estado superior de conciencia. O sea, poder ver más hacia allá de que no nomás es un ser humano, que tiene que trabajar, que tiene que ganar dinero, que tiene que establecerse familia, no, va algo más hacia allá. Los síntomas que puedes seguir presentando o cuando presentas un despertar espiritual es como las preguntas más desconcertantes de ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí en esta vida? ¿Qué tengo que aprender? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué estoy experimentando todas estas dificultades? ¿Todo lo que me está pasando? ¿Quién soy? ¿Por qué me dirijo así? O sea, son cosas, sensaciones que en tu vida nunca pensaste experimentarlas y hasta te dan miedo, porque son sintonías, energías o señales que nunca habías experimentado ni se te habían colocado en el camino hasta que llegó el momento de que llegó como el llamado de tu padre, energía, llamado hacia el alma, de decir, necesito que despiertes, estás dormido, necesito que te conectes a tu fuente creadora. Los primeros síntomas así que puedes empezar a experimentar es como desconexión con todo lo material y también lo físico, o sea, que renuncias como a la ambición y a sobre todo a la ansiedad que te está generando, te liberas como de esos apegos emocionales y materiales que te tenían bien enraizado a ello. Otro síntoma es que las creencias que tenías de todo respecto a religión, espiritualidad, las empiezas a reevaluar. Empiezas a reevaluar toda creencia y toda doctrina que llevabas inclusive en como práctica, empiezas a sentirte como un poquito ir bajando de que estoy yendo por el buen camino o me estoy desviando, tengo que ver qué es lo que más me conecta al espíritu. Otro síntoma que puedes experimentar es que te pueden atraer lecturas muy motivadoras, muy modo introspección, que te van a ayudar a encontrar como esa mejor versión de ti y alimentarte en todos los aspectos emocionales de tu vida y a iluminarte más en conciencia. Otro también síntoma que puedes experimentar es como despertar el amor por todo el entorno, por toda la humanidad.
empezar como a valorarte más, a valorar más a las personas, a valorar a todos los seres vivos, a ser más compasivo, más tolerable y más amable con las personas que son tu familia, amigos, trabajo o con toda la humanidad. Otro síntoma o señal de un despertar espiritual es que te empiezas a cuidar más, empiezas a cuidar tu cuerpo, tu alimentación, empiezas a cuidar tu salud y mejoras todo tu estado de ánimo, cambias de hábitos alimenticios. Un ejemplo, que si comías bastante carne, dejas de consumir la carne, literal. En mi caso, yo no consumo absolutamente nada de carnes rojas para poder dejar como esos apegos, esas limitaciones que me tenían enraizada a vivir en este plano terrenal, que no me permitían evolucionar. Haces como ese tipo de cambio en ti, en tu alimentación, para el pro beneficio de tu salud, de tu cuerpo y pues mejorar el estado de ánimo y también la sintonía con la energía. Otro síntoma que puedes estar experimentando es que tus sueños están cada vez más reales, más sientes como si son palpables, o sea, a la hora de que estás descansando y experimentas ya el sueño, son como sueños pues muy vívidos, o sea, muy reales, que hasta nos asustamos, pero es lo que nos está permitiendo como conectar con el astral, con tu crecimiento espiritual, con la conexión luz-divinidad donde perteneces. Otro síntoma es que todo el tiempo vas a querer estar como sola, solo, estar en silencio, estar como alejado de la sociedad, alejado de un poco de todo lo que hace ruido, te adentras más a la naturaleza, a entrarte a ti mismo, a reflexionar en ti, a aprender a trabajar la soledad, porque hay situaciones que lamentablemente las personas les da miedo la soledad. Y la soledad es lo mejor que te puede pasar en la vida cuando aprendes a valorarla de este lado, ya en conciencia evolutiva. Aprendes que es mejor estar sola y en silencio que mal acompañada. Otro síntoma es que aprenderás como a mayor libertad ser tú mismo, o sea, ser tú misma, sentir tu verdadera esencia, tu verdadero yo, sin tener la necesidad de andar aparentando nada ante nadie ni ante la sociedad. Únicamente serás tú, será tu esencia original que en verdad va a salir a la luz, va a salir a flote y eso es lo que te va a permitir tener esa libertad de ser quien eras en realidad tú mismo, tú misma. Otro síntoma importante es como que irá más lento el tiempo, o sea, empezarás como a apreciar más la vida. A mí me pasaba porque constantemente, ¿quién no va a identificarse con esto? Que en tendencia vivimos a una velocidad rapidísima y queremos hacer todo rapidísimo, que nos estamos olvidando hasta de nosotros mismos y estamos generando niveles de estrés y de ansiedad súper elevados que no nos permitimos ni disfrutar ni del aquí, ni de la hora, ni de nada. Entonces el tiempo va a estar más lento, empezarás como a disfrutar más la vida, a relajarte, a estar más tranquilo, más tranquila contigo misma y hasta se te va a hacer raro decir, ah, caray, o sea, apenas es la 1, yo pensé que ya eran las 5, o sea, de que te la vives constantemente de tendencia a velocidad, o sea, el tiempo se va a relajar y va a bajar y vas a ir más lento, que eso te va a permitir apreciar la vida más de lo que ya la apreciabas. Los síntomas físicos que puedes presentar dentro de un despertar espiritual, pues son con síntomas, signos y síntomas que te pueden identificar, como por ejemplo dolor de cabeza constantemente, mareos, tensión en el cuello y en parte baja columna, ganas de estar llorando sin razón y aparentemente porque pues necesitas soltar, fluir, cosas que te has callado y no has llorado y pues el cuerpo reconoce y es momento de la liberación. Cuando uno llora, libera todas las energías y todas las cargas y nos permite cambiar la vibración a vibración alta, o sea, tirar lo que no nos sirve dentro de nosotros para poder liberarnos y soltarnos y atraer cosas buenas ante la vibración. También otro síntoma es como dificultad también para conciliar el sueño. Cuesta trabajo conciliar el sueño. Empezamos también a presentar desorientación física y pérdida momentánea del entusiasmo. O sea,
Son bastantes signos que son pasajeros, pero estos signos anuncian como el crecimiento de la semilla que va a dar el paso evolutivo a tu despertar espiritual. Honestamente, cada persona, cada individuo lleva su proceso diferente, o sea, no todos van a pasar por lo mismo. Hay algunos que se pueden reflejar con alguna de las cosas que estamos mencionando. Hay unas fases que conforman un flujo energético que se podría decir como el primero que pueden presentar es sentimiento de infelicidad, desánimo. Se le llama la noche oscura del alma, esta etapa tan difícil, dolorosa que tiene el ser humano, que siente un gran vacío interior donde no sabe qué es o de qué se trata, pero siente un dolor, una infelicidad, una pena, una tristeza, una decepción profunda. La segunda fase es como las perspectivas cambiantes, que la persona empieza como a cambiar su punto de vista y deja de pensar una manera como de la relación de todo lo que lo rodea, o sea, cambia rápidamente, tiene una perspectiva diferente. La tercera es que empieza a buscar respuestas, significados. En esto es cuando la persona empieza a hacerse preguntas muy, 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 muy profundas hacia qué es el despertar espiritual y busca qué es lo que le está pasando, por qué siente este síntoma o por qué ve tanto, como por ejemplo a mí me pasó que empecé con depresión, tristeza, vacío, profundidad de estar hundida así horriblemente y me quedé literalmente en un lapso de sentía que quería morirme, pero ya. Entonces, cuando pasé ese proceso tan doloroso, al día siguiente comencé a ver en mi computadora, en mi teléfono celular, números en cronologías del horario como 222, 1111, las 444 y que las 555 y yo decía, ¿qué me pasa? O sea, yo pensé, dije, me estoy volviendo loca, ¿qué está pasando? Y empecé a buscar como esa búsqueda de respuestas y los significados de qué me estaba hablando la energía. Yo sentía como el impulso, a eso se refiere como la búsqueda de respuestas y los significados que conllevan. La cuarta es pues respuestas y avances que la persona pues va a encontrar con prácticas, personas, maestros y personas que se llevan en este camino espiritual, pero las personas correctas, no personas que son gente de falsa luz, no. Personas que en verdad son correctas, que se les siente la vibra, la energía, la luz, para que ellos te den como el avance, la guía, el camino y pues que todo esto te lleve a un proceso evolutivo donde está tu llamado. El otro sería el trabajo interior profundo que hacemos todos los seres humanos, que es un trabajo que la verdad es muy, muy fuerte, los que ya lo hemos vivido y saben de qué estamos hablando con este trabajo de despertar espiritual que es muy profundo y muy fuerte, en el que tienes que lidiar hasta contigo mismo, con tus propios demonios, con tus propios apegos, con tus antiguas creencias, con todo lo que te sigue atorando en la energía. Y la última y final fase es la integración y la expansión. Es aquí donde el individuo empieza como a aplicar todo lo que ha aprendido, de todas las lecciones, de todo lo que pues ha entendido en conciencia y las respuestas que ha obtenido y de manera consistente sigue con ese trasfondo de querer ir por más, avanzar más, cambiar más, ser mejor persona, o sea, tener como esa integración, lo recibo, lo acepto, lo manifiesto, lo atraigo, lo expando. Aplico las lecciones aprendidas de mi vida para llevarlo a mi día a día y cambiar de una mejor perspectiva donde me expanda, donde evolucione, donde me lleve a un futuro mejor. Así es como al final yo terminé integrando todo lo que me estaba pasando, todas las manifestaciones que estaba presentando en ese momento. Un día me recomendaron un terapeuta que igual trabaja con energías en la luz y esta persona me mencionaba que ya no podía estar reprimiendo todo lo que yo traía cargando, porque al final de cuentas era una base importante que mi voz y mi luz iba a ayudar bastante, así como todos ustedes que también pueden ayudar y estar de este lado, sanando, dando luz, dando guía,
dando un poco de todo a la humanidad. Entonces así es como yo pude expandirme, integrarlo a mí para poder también evolucionar en alma, en conciencia y dentro de esta vida terrenal que me encuentro viviendo. ¿Cuánto más o menos es lo que dura un despertar espiritual y qué pasa después de todo esto? En realidad, un despertar espiritual ocurre cuando hay cambios muy profundos que necesitamos realizar en nuestra persona, en nuestra alma, en nuestro interior, pero pues casi es imposible saber con exactitud cuánto tiempo dura un despertar espiritual. Es un proceso que cada persona lleva su tiempo. No todas las personas van a despertar al mismo momento que otras. En algunos casos llega a pasar, pero es como muy poco estas experiencias. Cada quien despierta a su tiempo. Entonces, las personas viven su experiencia en su momento, cuando viven su momento, y así es como la vida les va a saber, a pesar de lo dolorosa, les va a saber más placentera, van a estar más completos, más centrados, y pues aquí se van a enfocar en qué es lo que de verdad ya quieren, cuáles son los objetivos, identificarse ya dentro de la energía, saber que ya estamos conectados a algo más. Así que suelta, libera y confía y enfócate más en este proceso, ya no trates como de reprimirlo. Tú que estás escuchando, si aún estás en ese proceso o si ya vas encaminado o si aún no sabes todo esto que está pasando, esta es una guía, luz para que vayas emprendiendo este camino hacia el despertar espiritual. Todos somos uno y al final de cuenta somos hijos del mismo creador. Por ley de libre albedrío, cada quien decide si vibrar polo positivo o polo negativo. Gracias por estar en este podcast. Mi nombre es Mafer Ponce. Y pues no olviden suscribirse al canal, toquen la campanita de YouTube para que YouTube les notifique cuando yo suba un nuevo video. Gracias por ser y por estar. Y recuerda, nosotros somos co-creadores de nuestra realidad. Si no te está gustando la realidad que estás viviendo, tienes el poder de cambiarlo.